una de las oportunidades que Pablo tuvo para plantar o para desarrollar una iglesia fue en Filipos, en Macedonia, y uno de los lugares principales de Macedonia es Filipos. El Espíritu de Dios se encargó de tocar el corazón del apóstol y presentarle una visión en donde el apóstol Pablo veía a un varón macedonio que estaba en aflicción, que estaba con graves preocupaciones o con problemas, y que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. De esa manera el apóstol entendió que Dios lo que quería era llevarlo a un lugar diferente al que él había pensado, en el que él estaba pensando y donde se había programado para poder ir y predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. No es que Dios no quiera que en ciertos lugares se proclame la palabra, pero a lo mejor hay más necesidad en otros lugares para poderlo hacer con urgencia. De todas maneras, Dios siempre tiene sus planes y sus métodos para poder establecer una obra en diferentes lugares. Dios lo que quiere es que nosotros podamos ser sensibles y obedientes delante de Él, para que Él pueda usarnos con poder y de esa manera desarrollar un ministerio para su honra y su gloria. En este libro de los Hechos, en el capítulo número 16, hay cosas impresionantes ahí, pero hay una situación que se presentó en la vida del apóstol con una muchacha llamada Lidia. Hechos capítulo 16, por favor, abra sus Biblias en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo número 13. Bueno, si quiere podemos leer desde el versículo número 9, para que usted vea lo que estábamos hablando ahí también. Hechos 16, 9. Hechos capítulo 16, versículo 9. ¿Lo tiene? Muy bien. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios tiene sus métodos para hablar a su pueblo. Dios tiene sus maneras para poder guiar a su pueblo a realizar una labor. Y esta fue una de las maneras en que Dios habla, y de esta manera le habló al apóstol para que él pudiera ir a Macedonia. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Oiga esto: cuando vio esa visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Hay que realizar, es otro principio, hay que realizar la obra de Dios lo más pronto que nos sea posible. Todo lo que te venga, el sabio en el Eclesiastés dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Parecería que la construcción gramatical quiere decir: hazlo hoy, hazlo ya, según tus fuerzas, según tus capacidades. Porque al Seol o al Seol, como usted lo quiera pronunciar, donde vas, no hay nada que valga la pena. No hay ciencia, ni sabiduría, ni nada que valga la pena. Es hoy en vida que tenemos que hacer una obra para Dios. Pablo procuró, y bueno, eso es interesante, procuramos. Lo interesante no es que tal vez usted pueda llevarlo a cabo ya, pero que usted se esfuerce para poderlo hacer lo más pronto posible. Si lo logra hacer hoy mismo, amén. Si no se puede, pero Dios sabe la intención de su corazón. Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, y Dios sabe si estamos retardando aquello que Él nos ha encomendado o lo estamos llevando a cabo lo más pronto posible. Dios te habla a tu corazón y te dice: quiero que me sirvas. ¿Y cuándo le vas a servir? Hermano, cuando me nazca. Pero Dios ya te dijo que le sirvas. Entonces no es necesario que te nazca nada. Dios ya te habló, ¿no? Y si ya te habló, entonces lo importante es que nos dispongamos para servir. Yo contaba en el culto anterior que alguien me dijo hace varios años atrás: hermano, yo quiero servir en esto. Y yo le dije: pero fíjese que ahorita no se puede ahí, porque pues sí, se necesitan otro tipo de requisitos para llenar. Pero puede servir en esto, puede servir en esto, puede servir aquí. Y me dijo: ¿cómo voy a servir en eso yo? Si yo he sido creado para servir en este ministerio que le estoy hablando, ¿cómo voy a servir en otro ministerio? Pero hermano, si todos los ministerios son especiales, pues espérese un ratito, sirva ahí y después a lo mejor puede servir en el otro.
tenga un poco de paciencia. ¿Por qué no nos ayuda a servir allá? Mire, cuidando allá vehículos y ayudando a entrar en la puerta para que le dé la bienvenida a los hermanos, y así con esa, pues sí, presencia que usted tiene, ¿verdad? Esa elegancia que usted tiene ahí, bien vestidito y con una sonrisa en los labios. ¿Cómo va a creer que me voy a estar asoleando allá afuera? Si yo he sido ungido para hacer algo, pues, en la obra de Dios, no para estarme asoleando. Y a mí me dio tristeza. Me dio tristeza porque son muchas las ocasiones en que debemos ser gente humilde delante de Dios y esperar la exaltación de Dios, y no que yo mismo me pueda levantar o yo mismo quiera exaltarme. Además, cuando Dios te exalta, no hay nadie que te pueda bajar del lugar donde Dios te va a poner. Cuando tú te pones, te va a bajar cualquiera del lugar, y el golpe es muy fuerte. Pero cuando Dios te levanta, Dios te va a bendecir de manera espectacular, como digo yo. Además, Dios nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué necesitamos otro tipo de cuestiones? El humillarnos no nos quita lo que somos. El humillarnos, al contrario, nos hace más grandes en el reino de Dios. El que se humilla y el que sirve es el más grande en el reino de Dios, dice la misma Escritura. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo, peleando para ver qué es lo que tenemos que hacer? Procuramos que nadie te critique o que Dios mismo no te vaya a recriminar porque no lo intentaste, pues. Pablo dice, cuando vio la visión, o la Biblia dice, cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Con Silas o Silvano, es que él iba a estar ahí trabajando con un amigo de él, pues un compañero de milicia, un compañero en las misiones, iba a ir a trabajar. Cuando se dio la visión, él rápidamente intentó llevar a cabo aquello que Dios le estaba indicando que tenía que hacer. ¿Cuándo lo hacemos nosotros? ¿Cuándo es que servimos al Señor? Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas, muchas veces, cuando ya el tiempo transcurrió, cuando ya nos hemos desgastado en otras cosas que ni siquiera convienen. Cuando estamos así, entonces queremos servir muchas veces al Señor. Dios te quiere así como estás. Dios te quiere con tus fuerzas. Dios quiere usar tu vida de manera muy especial. Hay que levantarnos y hacer las cosas. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Eso es interesante, ¿no? Porque la labor que vamos a realizar no es una labor común y corriente. Tercer principio, es una labor especial. Eres ministro del Evangelio de Cristo Jesús. Eres embajador del Señor para anunciar el Evangelio del reino. O sea, no es cualquier labor. No es que vas a ir a cargar algo y si lo cargas, amén. Si lo cargas dentro del reino de Dios, la cosa va a ser bien recompensada, bien remunerada. Pero acá lo que Dios te está encomendando es un privilegio maravilloso. A Pablo, pues, y a nosotros igual. Nos encomienda la palabra de reconciliación para que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio y digamos a este mundo que Jehová reina y que Jehová quiere salvar y perdonar el pecado de la humanidad. Necesitamos nosotros levantarnos para poder estar cerca de las personas, anunciar el Evangelio, porque el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Versículo 11, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Estuvieron ahí. Hay que esperar el momento preciso de Dios para predicar el Evangelio. Dios te manda a un lugar y hay que esperar el momento justo de Dios, el tiempo kairos de Dios o tiempo perfecto de Dios para poder proclamar el Evangelio. En nuestro tiempo a lo mejor nos adelantemos o estemos retrasados, pero en el tiempo perfecto de Dios las cosas van a ser perfectas como Él es perfecto. Esperaron unos días o estuvieron unos días en aquella ciudad. Versículo 13, y un día de reposo, un día sábado, cuando habla la Biblia de día de reposo se refiere a sábado. Salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hay que aprovechar la más mínima oportunidad que tengamos para predicar el Evangelio. Ve el versículo 14, acá es una cosa interesante que sucede con esta mujer. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, en Asia Menor, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
mientras salieron para predicar, un día de reposo, para predicar la palabra, encontraron a un grupo de mujeres que estaban orando y ahí estuvieron con ellas compartiendo. Dentro de ese grupo de personas que estaban orando ahí junto al río, había una mujer llamada Lidia, que era vendedora de tela, de púrpura en este caso, un tipo de tela que ella vendía, era comerciante. Utilizaba su comercio o el negocio, su oficio de vendedora para poder proclamar el evangelio de Cristo Jesús. Y oiga esto, era una muchacha que no tenía gran experiencia, lo va a ver por lo que sigue a continuación, que no tenía tal vez mucho tiempo de estar haciendo esta labor, pero estaba tan involucrada o tan contenta por lo que Dios le estaba permitiendo hacer o llevar a cabo, que se sentía dichosa, bienaventurada de lo que Dios le estaba permitiendo, del privilegio que Dios le estaba dando. Esto nos hace pensar una cosa: no siempre usted va a tener un tiempo, un trabajo en el Señor a tiempo completo, como se dice muchas veces. Es decir, no siempre usted va a ser un ministro del evangelio, un apóstol del Señor, un profeta de Dios, un evangelista, un maestro, un pastor a tiempo completo. Esas son otras palabras que usted va a trabajar en el servicio para el Señor y entonces va a devengar un salario, pues aunque la gente muchas veces no le gusta decir esa frase, pero va a tener algún pago porque Dios así lo va a hacer, porque usted va a trabajar en el reino de Dios y pues el obrero es digno de su salario de todas maneras. Pero no necesariamente tiene usted que trabajar 8 horas o más horas en la obra del Señor para poder ser bendecido y para poder decir: hoy sí estoy haciendo un trabajo para Dios. Su trabajo secular, sus 8 horas de labor, sus 8 horas de estudio o 4 horas de estudio en la universidad, lo que sea, son un medio que Dios puede utilizar para usar su vida de manera muy especial, para que usted pueda testificar de Cristo Jesús aún sin palabras, dando testimonio de su fe en Cristo Jesús, viviendo en santidad para la gloria de Dios. A su debido momento Dios le permitirá hablar la palabra del Señor a este tipo de personas que están cerca de usted, en las relaciones interpersonales que usted tenga con ellos. Lidia utilizaba su negocio de vendedora para poder compartir. Vendía, sí, ofrecía sus telas, pero al mismo tiempo estaba dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Y a lo mejor hasta se le olvidaba después su negocio. ¿Por qué? Porque estaba cerca del Señor. Y oiga lo interesante, el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, esto téngalo en cuenta, ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Esta mujer se había convertido en una verdadera adoradora. Característica número 1 en la vida de Lidia: era adoradora. Vio algunos 3 o 4 principios espirituales. Hay que hacer la labor para el Señor lo más pronto posible. Hay que estar en el lugar que Dios nos encomienda para predicar el evangelio del reino, etc. Pero cuando llegamos al lugar donde Dios quiere que realicemos su obra, vamos a encontrar o nos vamos a encontrar con cosas especiales e importantes de hacer notar. Pablo se encontró con una mujer, un grupo de mujeres que oraba, que adoraba a Dios, pero entre ellas sobresalía una mujer llamada Lidia, que era de Tiatira. Tiatira es una de las ciudades del Asia Menor donde el Señor, o una de los lugares donde se estableció una iglesia y que el Señor dio un mensaje allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Tiatira es uno de los lugares. Eso me llama poderosamente la atención. No fue Pablo el que fue a establecer una iglesia en Tiatira, aunque Pablo predicó en todo lugar conocido, en todo lugar habitado, en toda el Asia Menor, pero no se mira que Pablo haya estado ahí para fundar o plantar una iglesia. Posiblemente, es una posibilidad, esta mujer, al ser bendecida de una manera especial por el Dios Todopoderoso, a través de esta oportunidad que tuvo de encontrarse con el apóstol y poder recibir bendiciones maravillosas, ella seguramente se convirtió en una servidora del Señor, no solamente en diferentes lugares, sino en su propia tierra. Eso es una posibilidad. Vemos eso más adelante, pero por lo menos acá se hace ver que esta era una mujer que adoraba a Dios, una verdadera adoradora. Dios nos manda que adoremos al Señor, su palabra nos manda que le adoremos en espíritu y en verdad.
porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4 nos dice de esa manera, que debemos nosotros adorar al Señor en espíritu y en verdad, hacerlo de manera sincera, hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo de manera correcta, pero en espíritu. Todo lo que hacemos para la gloria de Dios es espiritual, pues. El hecho de que lo hagamos en nuestras propias fuerzas no quiere decir, o con todas nuestras fuerzas, no quiere decir que no es algo espiritual. El hecho de que usted dance y sude al por mayor no quiere decir que usted no está siendo espiritual, porque si fuera espiritual usted ni siquiera sudaría. No, no es cierto, pues. Usted suda porque es lo normal, ¿no? Entonces usted hace las cosas para Dios, se esfuerza, se desgasta, se le molesta la garganta muchas veces, tantas cosas, pero lo hace porque usted desea honrar y glorificar a su Señor. Lidia era una verdadera adoradora, adoraba a Dios, dice ahí, que adoraba a Dios. ¿Qué venimos a hacer al templo nosotros cuando nos congregamos? ¿Venimos a platicar nada más? ¿Venimos a ver a los que nos conocen? ¿Venimos a lucir nuestras mejores prendas o nuestros mejores vestidos, nuestros mejores trajes? ¿O venimos a celebrar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que venimos a hacer? Mire, hermano, un día le damos al Señor muchas veces. Algunos tienen un poco más de tiempo para darle al Señor durante los demás días de la semana, pero algunas veces solo el domingo le damos al Señor. Y del domingo le damos muy poco tiempo al Señor. Venimos a un culto, y un culto que a puras penas a lo mejor lo recibimos. ¿Por qué? Porque llegamos tarde. Bueno, tanta cosa que puede suceder. Y cuando hay problemas o cuando hay otras dificultades y cuando hay época de mundial, es peor todavía. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces prefiere ver un partido que estar en la presencia. No, este partido jamás lo voy a ver. La bendición que Dios derrama ese día, nunca más la vas a volver a sentir, porque era para ti esa bendición en ese momento. Y al decir que nunca la vas a sentir es porque Dios derrama su unción de acuerdo a la necesidad en el momento preciso. Y Dios quiere bendecirte de una manera gloriosa y especial. Ahora vendrán otras unciones, vendrán otros momentos, pero Dios quisiera bendecirte hoy, porque hoy es tiempo aceptable y hoy es día de salvación. La verdadera adoradora o el verdadero adorador es una persona que se desborda delante del Señor para poder hacer su voluntad. El verdadero adorador es aquel que se postra en la presencia de Dios sin importar el qué dirán de las personas. ¿Te importa el qué dirán? Te pregunto, ¿te importa el qué dirán? ¿Te importa que la gente te vea bien o te vea mal? Muchas veces es así. Muchas veces no hacemos las cosas que sentimos en nuestro corazón hacer porque no vemos que otros la están haciendo. Y si otro la hace, a lo mejor nos da mucho más ánimo para hacerlo nosotros también. Cuando nadie danza, ¿te dan ganas de pasar al frente a danzar? ¿O te da pena porque temes el qué dirán? Alguien te va a ver, alguien te va a criticar, alguien va a decir algo sobre ti, alguien no va a creer que lo que estás haciendo es sincero, sino que estás queriendo dar un show nada más para Dios. Y bueno, si de todas maneras tu show es para Dios, estás en lo correcto. Porque cuando tu show es para la gente que te rodea, estás en un error. Pero cuando tu show es para Dios única y exclusivamente, sin importar el que dirán, te digan o no te digan nada, de todas maneras Dios es honrado y glorificado. Y cuando Dios es honrado y glorificado, Él te va a exaltar y te va a bendecir de manera muy especial. Dios desea que hagamos todas las cosas de la mejor manera posible. Y Dios desea que nosotros podamos estar en su reino y en su presencia adorando su santo nombre. Venimos a adorar su nombre, venimos a celebrar por todo lo que Él ha hecho durante toda la semana, porque nos permitió vivir todos estos días a pesar de las dificultades. Una hermana venía a testificar en el culto anterior diciendo: hermano, Dios me ha provisto, Dios me ha ayudado, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado lo otro, Dios ha sido bueno. No tenía ni, porque no me habían ni pagado en la misma empresa donde yo trabajo, no pagaron en el día que tenían que pagar, no había para pagar, no alcanzó para pagar, no liberaron el cheque que estaba pendiente de liberarlo, no pagaron, etcétera y más, etcétera. Y bueno, y ni modo. Pero Dios fue fiel, porque Dios me proveyó comida, porque Dios me dio hasta pastel, y al día siguiente me dio otro pastel y no sé cuántos pasteles más. Bueno, es interesante que aún en medio de la crisis Dios siga proveyendo a su pueblo, porque Dios no está devaluado y a Dios no le afectan ninguna de las situaciones difíciles en cuanto a la economía. Él es el dueño de la plata y el oro de todas maneras. Y cuando venimos a su presencia a adorar su nombre, todas las demás cosas quedan en segundo término, en segundo plano. ¿Qué es lo que venimos pensando cuando estamos en el templo? Nuestro trabajo que no hemos terminado, nuestras situaciones que en casa dejamos pendientes, la comida que no hemos preparado,
¿O qué es lo que estamos pendientes de hacer en la casa? Algo que no planchó, algo que no lavó, algo que usted no realizó, y usted se siente preocupado o preocupada porque no lo ha llevado a cabo. Eso no es la condición que tenemos que tener cuando estamos en la casa de Dios. Acá debemos venir libres de todo tipo de presión. ¿Por qué? Y si no somos libres, hay que liberarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque para adorar a Dios, para bendecir al Señor y para darle una verdadera adoración, no tiene que tener otro tipo de obstáculos en su vida, en su corazón. El verdadero adorador adora en espíritu y en verdad delante del Dios Todopoderoso. No hay obstáculos, no hay reservas, no tenemos cortapisas para presentar al Señor, sino que de una vez decimos: Señor, estoy aquí para adorar tu nombre, estoy aquí para darme entero para ti, estoy aquí para servirte y honrarte con todo mi ser. Yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el culto racional, el culto que a Dios le agrada. Y si yo presento de esa manera mi cuerpo delante del Señor, yo debo ser, cual Lidia, un verdadero adorador. Es necesario hacerlo con todo nuestro corazón, con todo lo que somos y tenemos. Hay que darle gloria, honra y alabanza al Señor. Con que nos hemos desgastado para otras cosas, pues, con que nos hemos desgastado en el mundo haciendo un montón de tonteras que no convienen, con que nos hemos desgastado en el trabajo que realizamos. ¿Por qué? Porque nos obligan a hacerlo. Y como decía nuestro hermano el día lunes, ¿verdad?, que estábamos ahí en una actividad, si nos dicen que hagamos la cosa, tenemos que hacerla, pues. Porque ahí el jefe nos dice: haga esto. No nos preguntan si queremos, no nos preguntan si debemos, no nos preguntan si estamos de acuerdo. Simplemente nos dice: usted tiene que ir a hacerlo y vaya a hacerlo. Y uno lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hace, lo echan del trabajo, pues. Lo tildan como un rebelde, lo tildan como un desobediente, un insujeto y tanta cosa más. En la iglesia es donde podemos hacer tantas cosas, hacer lo que nos dé la gana, y nosotros decimos: pero Dios de todas maneras me ama y me perdona. Sí, de acuerdo que Dios es perdonador, que Dios es bueno y Dios es amor, pero Dios también requiere de nosotros que seamos responsables y seamos gente dispuesta a hacer su voluntad. Lidia estaba dispuesta a adorar el nombre de Jehová, y estaba ahí siendo una persona tal vez con muy poco conocimiento de las cosas espirituales, pero dispuesta a adorar al Señor con todo su ser. Lo interesante de todo esto muchas veces es que cuando tenemos poco tiempo de estar en la obra del Señor, somos más dispuestos para honrar a Dios, para adorar a Dios y para servir a Dios, que cuando ya tenemos bastantes años de estar en el Evangelio. Como que cuando tenemos bastantes años de estar en el Evangelio nos vamos acomodando, y cuando nos acomodamos entonces decimos: no, si Dios es bueno de todas maneras, ya yo sé cómo es Dios, y Dios, cómo somos cheros con Él, hombre. De acuerdo que somos amigos, pero en medio de la amistad debemos ser sus servidores, porque el Señor nos ha hecho libres del pecado y la maldad, y Él nos ha hecho libres, y ya no nos va a llamar siervos, dice Juan capítulo 15, sino que nos ha llamado amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero al amigo se le comparten todos los planes y todos los propósitos. Dios, como nuestro amigo, nos comparte lo que Él quiere de nosotros y hacer con nosotros también. Él comparte sus planes, lo que Él desea hacer con la humanidad, para que como iglesia de Él, como su pueblo, podamos servirle y podamos hacer su voluntad soberana. Pero cuando nosotros lo estamos haciendo de esa manera, o cuando nosotros queremos hacer las cosas como a Dios le agrada, debemos nosotros rendirnos completamente, para ya no vivir nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Gálatas 2:20 lo dice así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Lidia se convirtió en una verdadera adoradora. Yo he dicho miles de veces que la fe debería ser directamente proporcional a los años de cristianismo. Conforme el tiempo de cristianismo que tengamos, nuestra fe debería ser mayor. Nuestra fe debería ser más fortalecida, o estar más fortalecida. Muchas veces sucede lo contrario. Mientras más tiempo tengo de estar en la obra del Señor, menos tengo fe, más es el deterioro de mi vida espiritual. O sea que se vuelve inversamente proporcional. Entonces, más años de cristianismo y la fe va para abajo. Es como un cuadro que vi por ahí en el periódico un día de estos, que estaba ahí, pues, una gráfica, sí, gracias, ¿la vieron ustedes, verdad? Una gráfica, sí, que estaba ahí para arriba, todo subiendo y subiendo, y entonces estaba ahí
alguien, el gobernante ahí, no sé si era el presidente el que estaba ahí, ¿verdad? Una caricatura, son de esas caricaturas, que estaba muy contento porque todo iba para arriba, ¿verdad? Y le dice el otro: no, señor presidente, no se alegre tanto, porque esos son pues el índice de asesinatos, de homicidios que va creciendo, ¿verdad? No es que la economía, sino que los homicidios van para arriba. Pues a veces lo que sucede en nuestra vida cristiana es que el pecado es el que va aumentando. El pecado es el que va subiendo, y nosotros a lo mejor decimos: no, pero no sé qué, no, pero mire, yo me siento así. Sí, pero lo que sucede es que nosotros debemos medirnos delante de Dios y no delante de ninguna otra persona. Cuando te mides o comparas con otra persona, siempre vas a salir en caballito blanco, y a lo mejor siempre sales ganando. Cuando te mides delante de la blancura del Dios del universo, es ahí donde vamos a ver de quién son las mulas, o que así como roncamos, dormimos, pues. Es ahí donde vamos a tener que medirnos para llegar al varón perfecto, a la estatura, a la plenitud de Cristo Jesús. El varón perfecto que Dios quiere que seamos, o la mujer perfecta que Dios quiere que usted sea, amada hermana en el Señor, es de acuerdo a la estatura de su Hijo Cristo Jesús. Debemos nosotros intentarlo, y para que eso suceda debemos ser verdaderos adoradores. Lidia estuvo dispuesta a adorar a Dios, y Lidia estaba ahí. Lo importante del adorador es que cuando es el tiempo de culto, está ahí, no está afuera, está adentro, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es la única manera en que se reciben todas aquellas influencias benéficas o positivas. De lo contrario, hermano, cuando estamos en otra onda, es otra onda la que nos va a llegar, pues. Pero cuando estamos sintonizados en la frecuencia del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que va a llenar y saturar nuestras vidas con poder. De todas maneras, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Verdadera adoradora. Y oiga, ¿qué hacía esta adoradora? Estaba oyendo. El verdadero adorador oye la palabra de Dios, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto le da crecimiento. Y el hecho de que oigamos la palabra de Dios permite que nuestro corazón sea abierto, que nuestra mente sea ampliada, que no seamos nosotros escasos, sino que seamos amplios y podamos tener una visión amplia de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Vea lo que dice el versículo 14. Adoraba a Dios. Lidia, que era de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y vea lo que sucedió: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tres cosas: estaba oyendo. Hay que oír la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la Biblia, la palabra de Jehová de los ejércitos. Dispuestos a escuchar la palabra de Dios, no escuchar cualquier tontería, amada iglesia presente, no escuchar cualquier chambre, pues sí, de eso está lleno cualquier congregación, cualquier iglesia. Pero no nos ha mandado Dios a estar escuchando o descubriendo y averiguando vida y milagro de los demás. Nos ha mandado Dios a inquirir en su templo, nos ha mandado Dios a investigar en su presencia, nos ha mandado Dios a averiguar qué es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Por eso es que David en el Salmo 27 decía: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y además de estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, mi corazón debe ser casa de Dios permanente. Aleluya. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiero ver la gloria de Dios, quiero sentir la presencia de Dios, quiero ser lleno de la unción de Dios, quiero ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere decirme a mi vida, que su espíritu me guíe a tierra de rectitud, porque Él es mi Dios. Quiero esperar en Él, pero para eso es necesario oír. ¿No será cierto que a veces cuando nos presentan a alguien o nos presentamos con alguien, muchas veces no oímos lo que el otro nos está diciendo por nosotros mismos hablar? O muchas veces nos dicen, aunque no hablemos nosotros, y solo digamos mucho gusto, pero no ponemos atención a lo que realmente nos están diciendo, por pena, porque es muy rápido como nos dicen las cosas, o por lo que sea. A veces cuando uno no entiende sería bueno preguntar: ¿cómo me dijo se llamaba? Perdón. Y aunque se enojen: me llamo fulano, hombre, que no entiende. Pues no le hace, pero por lo menos así, de esa manera, después usted, a lo mejor cuando salude a los hermanos, los va a saludar por su nombre, pues. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando nos llaman por nuestro nombre. Qué bonito es cuando oímos nuestro nombre pronunciado por el Dios de la gloria, por su Espíritu Santo, que nos dice: fulano, fulana, yo te estoy bendiciendo.
Nunca te voy a dejar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Pero hay que oír la voz de Dios, pues hay que escuchar lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces porque hacemos mucho ruido, nosotros no dejamos oír la voz de Dios. Cuando Dios te habla, te tienes que callar, iglesia. Si Dios va a hablarnos, quedémonos callados, porque lo que nos va a decir Dios es importante, pues. Dios no va a malgastar su tiempo hablándonos y nos va a decir una tontería. Dios no habla locuras. Dios es Dios todopoderoso. Alabado sea su santo nombre. Y por lo tanto, entonces, cuando Dios va a decir algo, lo va a decir porque lo necesitamos. Nunca te va a decir algo Dios para molestarte, pues. No, que Dios a ver qué es lo que quiere de mí. Es que Dios se quiere aprovechar de mí. Así dijo una muchacha por allá. Le dijo a mi esposa hace muchos años: no, que Dios, le dijo, no, vanidoso. Quiere que uno le ande diciendo: te adoro, te amo, te bendigo, eres grande, maravilloso, más de todo. No, esa bayuncada. Dios, no, Dios no es así, dijo. Bueno, por algo está toda arruinada y la pobre mujer. Porque Dios es así. Porque Dios es Dios, grande, todopoderoso, majestuoso, maravilloso. ¿Y qué nos quita con decirle todo eso? Pues hágalo sinceramente y va a ser bendecido al por mayor. La Biblia dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, pues, ¿para qué nos vamos a estar engañando nosotros mismos? Pues el proverbista lo dijo así, Proverbios 10, ahí lo dijo: la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Quizás el versículo 22 sea. Bien, estaba oyendo. ¿Y qué sucedió cuando estaba oyendo? El Señor abrió, y es continuo, mire, y el Señor abrió. Es algo así, con ese conectivo: y conforme yo oigo, el Señor va a abrir mi corazón. Conforme yo me dispongo, el Señor va a obrar en mi vida. Y el Señor abrió el corazón de ella, de Lidia. Ella tenía deseo de adorar a Dios, pero le faltaba conocimiento. Ella tenía deseo de adorar a Dios, pero le faltaba instrucción. Era, como dice alguien por ahí, era neófita. Era una plantita nueva, neo nuevo y fito planta. Ya le he dicho que eso quiere decir. Neófito no es un insulto, pues, sino que somos tiernos en la fe, quiere decir eso, pues. Y por lo tanto, entonces ella necesitaba ser instruida, porque tenía un potencial grande. Como adoradora que era, tenía un gran potencial, porque al mismo tiempo que ella estuvo atenta, porque mire lo que dice ahí, que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vimos 2 o 3 características ya, ¿no? Lidia era una verdadera adoradora. Lidia deseaba escuchar la palabra de Dios. Dios abrió el corazón de Lidia y ella no se opuso. ¿Sabe que esto es interesante? Porque Dios nos toca para que dispongamos nuestro corazón. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 3:20, el Señor le dio un mensaje a una de las iglesias del Asia Menor, una iglesia que se llamaba la Odisea. Y a esta iglesia el Señor le dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tu corazón y mi corazón no tiene, dicen algunas personas de manera alegórica tal vez, ¿verdad? Dicen que no tiene cerradura por fuera. La cerradura de nuestro corazón está por dentro. Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Hay que abrirle el corazón por dentro para que la puerta se abra de par en par y el Señor pueda entrar y morar en nuestro corazón y habitar por siempre y para siempre en nosotros. Y de esa manera poder ser bendecidos y bendecir el nombre del Señor. Pero el Señor nos toca para que lo abramos, pero no salta. No es ladrón ni salteador como el enemigo. El enemigo se mete sin que lo inviten. Jesús espera la invitación de cada uno de nosotros. El mensaje de Apocalipsis 3:20 no es para el mundo inconverso. Jesús se lo dio a una iglesia, a una congregación. Una congregación que andaba un poco desviada, eso sí, pero de todas maneras era una congregación. Muchas veces a nosotros nos dice de la misma forma el Señor. ¿Por qué nos dice? Porque Él quiere habitar en el primer lugar de nuestra vida. La Biblia dice en Isaías 57:15 que Dios habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y Dios habita en la altura y en la santidad. Para mí no solo quiere decir que Dios está en los cielos, sino que Dios quiere estar siempre en el primer lugar de nuestra vida. Dios desea ser el primero en nuestro corazón. Tú el primero, dijo el cantautor, el más especial, el heredero de todo mi amor. Es bonito ese canto. Me gusta porque
Eso debe ser el Señor en nuestra vida, el primero en nosotros. Y vean entonces, Dios le abrió el corazón, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Ahora, Lidia no solamente fue adoradora, no solamente estuvo oyendo la palabra, no solamente abrió su corazón porque el Señor la tocó para que ella se dispusiera a abrirlo, sino que además estuvo atenta. Vea que la atención es una de las cosas que se pierden fácilmente. Una mosca pasa por ahí, perdemos la atención. Un cuchicheo por ahí, se pierde la atención. Un grito por allá, se pierde. Un trueno por allá, ¡ay!, se pierde la atención. Hay cosas que nos hacen perder la atención. De repente, y hay gente que está en otras cosas. Hay unos que andan hasta con audífonos para ver cuál es el que va ganando. Hay otros que, como saben cómo enviar fácilmente así con un dedito mensajes por el teléfono, también que le manden cómo va el score. ¿Y qué le importa eso en la presencia de Dios, hombre? Ay, déjeme, si de eso no va a vivir usted. Es que nosotros somos de somos de Dios. Usted es salvadoreño, hombre. Ya, tranquilo, hombre. Pero su ciudadanía no es de esta tierra, es del reino celestial. Ahora estos equipos son una desgracia, pierden, hombre, siempre van a perder. Así es el asunto. Y no crea que cuando yo le digo esto porque yo digo que eso es pecado. No, si uno puede verlo, pues en última instancia. Y usted cree que tan bonitos esos juegos. No, hombre, se han hecho una desgracia esos partidos, hombre. Como que son el que con el Juventud Olímpica que están jugando. Nada, pues. Equipos que ya ni existen. Así se miran de chuecos, pues. No, usted cree que ay, que va a jugar fulano. Ay, que va a jugar. No, hombre, no sirve esa bayuncada. Si usted quiere estar en el equipo ganador, métase al equipo de Cristo Jesús, hombre. Jamás va a perder. Jamás va a perder, aunque usted es el más maleta. Pero de todas maneras Dios es el que golea por usted, hombre. Usted disponga su corazón, nada más usted manténgase firme donde Dios le diga, aquí quédate, ahí quédese. Y deje que el Señor obre el milagro, aleluya. A su nombre sea la gloria. Ella estuvo atenta, no pierda su concentración, no pierda su atención. Como dice el canto, he venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Ahí pues ese es el propósito que traemos. Pero en medio del propósito que traemos hay otras cosas que nos motivan a ponerle la atención. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo le he dicho muchas veces que yo he leído la historia de la vida de Elías el profeta y de Eliseo su sucesor. Me llama poderosamente la atención porque Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Eliseo pensó, oró a lo mejor y dijo, yo quiero la doble porción del Espíritu de Dios que reposa en ti. Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando yo fuere levantado te será dado, si no, no. Elías sabía que iba a ser levantado por Dios, pero le dio el mensaje, si me miras cuando yo fuere levantado te será dado, si no, no. Si no, nanáis, pues no hay nada. Neles, pasteles. Pero si me miras, bien, Simón, la vas a hacer. Eliseo, Cheyo le decía de cariño, le vas a hacer Cheyito. Y el tal Cheyo comenzó a seguir a su señor Elías. ¿Y sabe cuánto tiempo dicen los que saben que transcurrió desde ese momento hasta que fue levantado? ¿Una semana? Ay, qué galán. ¿Un mes? Y hubiera sido fácil. ¿Un año? Y hubiera sido simpático. 20 años. Póngale pluma a ese volado. Póngale coco a ese asunto. 20 años. 20 años y más. Mientras vivas sobre la tierra, Dios te manda a poner tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, hasta que Él venga. Y después de esta vida, Él nos guiará, dice la Biblia. Salmo 48:14, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún, inclusive, más allá de la muerte. Qué tremendo, ¿no? Aún, ese aún no es de aún tildado que significa todavía, sino aún sin tilde que significa inclusive, más allá de la muerte. Qué tremendo. Dios quiere bendecirnos de manera gloriosa. Eso es lo que a veces no entendemos porque no podemos comprender cómo un Dios que no vemos pueda bendecirnos de esa manera. Simplemente creamos a lo que la palabra de Dios dice y seremos más que bendecidos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces ella estuvo atenta, no pierda su atención. Como dice un coro que decía,
Olvídate de ti, concéntrate en Él para adorarle. Y adórale, ¿verdad? Sí. Es interesante, ¿no? Métete en la presencia de Dios. Métete en la cámara secreta de la oración. Olvídate de ti mismo o de ti misma y concéntrate en Él para adorar su nombre. Hazlo en espíritu y en verdad. Adórale. Estuvo atenta. ¿Usted cree que cuando uno está predicando uno pierde la concentración cuando mira algunas cosas? Por eso yo a veces he predicado con los ojos cerrados, usted lo sabe, porque así me concentro más y así no miro nada y así me da igual. De todas maneras, a veces, como dijo alguien por ahí, uno cree que predica y que de acuerdo al rostro que la gente le presente, o la forma del rostro, sonriente, medio serio, medio bravo, uno dice, a lo mejor está llegando, a lo mejor está aceptando. No, si usted no le predica la cara de la gente, hombre, si usted le predica el corazón de la gente, para que oigan y eso baje al corazón, para que el corazón sea transformado y bendecido, y el corazón alegre hermoseará el rostro. Entonces usted saldrá feliz, contento, saltando de alegría. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a su corazón, porque Dios ha llenado su vida. Lidia estuvo atenta. Pero mire algo más, versículo 15, Hechos 16:15. Y cuando fue bautizada y su familia, con toda su familia, mire qué tremendo, ¿se da cuenta? Nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Mire qué tremendo. ¿Y quién le obliga a usted a quedar? Quédese, hermanito. No, hombre, no se vaya. Aquí le vamos a dar de comer, hombre. Venga, almuerce aquí, hermanito. Cene aquí. Ahí tengo un cuartito ahí, mire, para que duerma. Mire qué simpático. Mire qué bonito. Y cuando fue bautizada y su familia, o sea, aquí se miran varias cosas, creo yo por lo menos. Este es el tercer aspecto, ¿no? Ok, ya, como el quinto aspecto de Lidia. Era una mujer obediente, porque fue bautizada. Estuvo atenta para oír lo que Pablo decía. Y Pablo, a lo mejor en medio de lo que decía, dijo que había que bautizarse, porque el que creyera y fuera bautizado, ese sería salvo. Y era esto un acto de obediencia a la palabra misma de Dios. Entonces ella fue obediente y fue bautizada. Pero no quiso quedarse solo ella con la bendición, compartió con su familia, compartió con todo su grupo familiar, y a todos los motivó para que todo el mundo pudiera bautizarse en aguas. Vea qué tremendo. Eso es lo que necesitamos hacer, ir a compartir con los nuestros, a ir a su Jerusalén primera. Su Jerusalén primaria puede ser su misma casa, su misma familia. Hermano, usted no sabe cómo son de enemigos del evangelio. Dé buen testimonio para que cambien. Hermano, si yo me porto bien, yo vivo en santidad. Sí, hace las cosas o los quehaceres que tiene que hacer en su casa cuando usted llega de la iglesia. O no los hace, simplemente no los hace porque usted va cansado de servir y adorar a Dios. Pues dé un testimonio, pues si no lo hacen ellos, hágalo usted y muéstreles cómo se debe de servir. Hermano, usted no sabe la suciedad que dejan toda esta mi familia. Pues no le hacen, usted hágalo en humildad y Dios lo va a exaltar. Pero muchas veces en la iglesia hacemos tantas cosas que en la casa jamás hemos hecho. Aquí en la iglesia hasta cocinamos, en la casa jamás cocinamos nada porque hasta el agua se nos quema. Pero aquí nos la picamos de chef. No, hombre, no, cosa seria. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? No quiero decir alguna crítica, sino que quiero decir que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer en casa lo que estamos haciendo en la obra de Dios. ¿Por qué? Deles el ejemplo, dele buen testimonio a esa gente, pues. Y de esa manera usted se va a dar cuenta cómo pueden ser transformados los corazones y pueden ser motivados a estar con usted adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Pero si yo llego de la iglesia y me dice algo mi madre, mi padre, mi familia: mira, ahí te dejamos para que hagas esto, ahí te dejamos para que calentes tu comida, y empiezo a renegar y digo: ¿cómo es posible que ni la comida caliente me tenga si yo soy un siervo de Dios? Ya voy a orar para que les caiga una bomba. Mire que, no, hombre, qué triste, ¿no? Eso sería el colmo. Eso sería el colmo. Es necesario que seamos sencillos, humildes y estemos dispuestos a obedecer
y a compartir con los nuestros y con los que necesitan la bendición que Dios ha dado a nuestra vida. Y su familia Lidia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Esta mujer fue una mujer generosa y hospitalaria. Ahora mire una cosa, ella le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, como quien dice, si habéis visto en mí un testimonio ejemplar, si se dan cuenta que yo estoy viviendo una vida cristiana agradable a Dios, entonces quédense aquí, quédense morando acá, no se vayan. Y dice que les obligó a quedarse. Ella consulta con aquellos que tienen experiencia si están viendo en ella algo bueno, o en otras palabras, si no hay defectos que vean en ella, para ella mejorar o enmendar de sus errores y volverse a la comunión con Dios para ser mejor cada día. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces ella les pregunta: si habéis juzgado, o le dice: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Demuéstrenlo con una acción. Ustedes entrarán en mi casa si creen que yo soy digna de recibir a siervos como ustedes. Si creen que mi casa es una casa en donde se pueda respirar el oxígeno santo del Señor. Si creen que yo estoy dando buen testimonio, y si al bautizarme con mi familia he podido compartir el evangelio del reino con toda mi casa. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová, en otras palabras. Estoy dispuesta a servir al Señor, pero entren en mi casa si ustedes ven en mí un testimonio maravilloso, especial, delante del Señor. Y ellos dice que se quedaron. Pues no dice que se quedaron, pero dice: nos obligó a quedarnos. Eso quiere decir que se quedaron, pues. Nos obligó, quiere decir que se quedaron. Fue generosa, fue hospitalaria. Eso es el que debe ser el siervo de Dios. El siervo de Dios debe ser amable para con todos, apto para enseñar, ad hoc para enseñar, en otras palabras, adecuado para servir y para enseñar. Debe ser hospitalario. No es fácil andar hospedando a cualquiera el día de hoy, ¿verdad? Porque la situación es difícil. Pero cuando usted conoce que son siervos de Dios, siervas de Dios, pues ¿por qué no? Vale la pena ser amable con la gente que está en el reino de Dios. Porque algunos, dice la misma Biblia, sin saberlo, hospedaron ángeles en sus casas. Y cuando usted hospeda ese tipo de personas en su casa, la bendición que recibe es una bendición maravillosa de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por último, algo que le dije al principio, es algo que no lo expresa acá, pero que la Biblia en Apocalipsis nos habla de la ciudad de Tiatira. Y Tiatira es una de las ciudades donde se levantó una iglesia, o se estableció una iglesia. Y ahí pues Apocalipsis 2:18, ahí está el nombre Tiatira. Y el Señor se manifestó a esta iglesia para bendecirla y para sacarla de sus errores que tenía. ¿Será que Lidia, en su afán y su deseo de servir, estuvo dispuesta a ir a su ciudad de origen, a su ciudad natal, para también compartir con ellos el evangelio del reino, así como lo había compartido con su grupo familiar? ¿Será que Lidia estuvo lista para poder ir y hacer discípulos a la ciudad de Tiatira, sabiendo que ahí a lo mejor tenía no solo más familia, no tan cercana como la que estaba con ella, pero familias al fin y al cabo, y otros tantos amigos u otras tantas personas que ella conocía, y quería que la misma bendición que Dios le había dado a ella fuera también transmitida a cada una de aquellas personas? ¿Será que eso sucedió? Si eso sucedió, y por eso en alguna medida la iglesia se establece, o por lo menos la iglesia persevera o prevalece a pesar de sus errores, eso significaría que además de todo lo que ya hemos dicho acerca de Lidia, Lidia fue una fiel servidora del Dios Todopoderoso, una fiel agente de cambio para el reino de Dios. Hermanas, esta era una mujer. Lidia, ustedes amadas que están acá, son instrumentos preciosos en las manos de Dios. Tienen tanta fuerza y tanta potencia en su corazón y en sus manos para hacer tantas cosas para la gloria de Dios. A veces los hombres no podemos hacer lo que ustedes hacen, pero ustedes, amados sacerdotes del hogar, son especiales porque Dios los ha puesto cual cabezas del hogar o como cabezas del hogar, para que juntos, hombres y mujeres, hagamos una labor hermosa para la honra y gloria del Señor. Si somos
gente que adora a Dios, si somos gente dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a estar atentos delante del Señor, a oír la palabra de Dios, a que Dios abra nuestro corazón y disponerlo para su servicio, si estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere que hagamos y estamos dispuestos y rápidos estamos para servir al Señor y hacer su voluntad soberana, hermanos amados, siendo obedientes delante del Señor, siendo gente generosa, hospitalaria, dispuestas a servir, vamos a trastornar a este mundo en el que nos toca vivir. La Biblia dice ahí mismo en el libro de los Hechos que en una oportunidad dijeron personas, cuando los apóstoles llegaron a cierto lugar, dijeron: estos que alborotan el mundo también han venido aquí a nosotros. Yo creo que el mundo debería de decir algo como eso. En lugar de tanta manifestación, en lugar de tanto desorden, en lugar de tantos problemas, en lugar de tanta muerte y tanta situación difícil, deberíamos alborotar a este mundo en el que vivimos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Si tan solo nos dispusiéramos, todos los que nos llamamos hijos de Dios y toda la iglesia de Cristo Jesús acá en esta nación salvadoreña, haríamos grandes cosas para la honra y gloria de su nombre. Depende de nosotros. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere cambiar la situación y la historia de nuestra nación. No está conforme el Señor con lo que sucede. Dios quiere que su pueblo se levante y sirva a su nombre para poder proclamar que solo Jesucristo puede cambiar la vida del ser humano. Padre, te damos gracias y te bendecimos. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por tu pueblo fiel presente. Gracias, Señor, por tu amor abundante. Gracias porque a través de este pasaje tan corto nos enseñas cosas tan impresionantes, creo yo. Espero, Señor, que cada uno podamos tomar conciencia de todo lo que esta mujer hacía por ti y para ti. Y nosotros también, si no lo estamos haciendo o nos hemos quedado de brazos cruzados, tal vez hemos hecho algo, pero últimamente quizás nos hemos dedicado a otro tipo de cuestiones, a invertir nuestro tiempo en otras cosas que no son darte la prioridad a ti. Señor, perdónanos y ayúdanos a hacer las cosas de la mejor manera posible. Dios, tú conoces las necesidades de cada uno. Tú sabes todos los problemas que cada uno atraviesa. Tú sabes las enfermedades con las cuales cada uno lucha y se esfuerza para salir adelante en medio de la economía difícil, en medio de los trastornos, en medio de las dificultades familiares, en medio de tanto problema y adversidad. Yo sé, Señor, que cada uno se esfuerza y cada uno está buscando más y más de ti, más y más de tu llenura, más y más de tu presencia, para que tú rompas toda atadura, para que tú rompas toda cuestión negativa y todo yugo se pudra a causa de la unción. Bendice a todo tu pueblo, ayúdale a salir adelante, guárdales en el hueco de tu mano y enséñanos a todos, Señor, a hacer tu voluntad y que tu Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, porque tú eres nuestro Dios. Señor, mira si hay alguien entre nosotros que no te conozca como el Salvador de su vida, alguien que todavía no haya aceptado a Cristo como su Salvador personal. Y si hay alguien, Señor, por tu Espíritu Santo, tócale y motívale para que pueda aceptarlo en su corazón y de esa manera poder ser un verdadero discípulo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y yo quiero preguntarle a usted, amado amigo, amada amiga, joven, señorita, si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, si usted nunca antes ha hecho una decisión de fe por Cristo Jesús, a lo mejor la ha hecho, pero quiere reconciliarse con el Señor también. Eso es bueno, agradable delante del Señor. Pero si no ha hecho una decisión de fe por Jesús, si no ha confesado sus pecados delante del Señor, esto no se trata de estar pensando en otro tipo de cuestiones que a veces pensamos, sino que esto se trata de tener una intimidad con el Dios de la gloria, ponernos en comunión con Él y dejar que Él nos cambie, nos transforme y nos coloque en el lugar donde Él nos quiera colocar, para hacer luz en medio de las tinieblas del mundo. Señor, toca los corazones y permite que cada uno pueda abrírtelo para que tú puedas morar, gobernar y reinar dentro de Él. Si usted no conoce a Cristo y lo quiere hacer en esta hora, yo le voy a pedir que con su mano en alto nos lo indique. Si usted quiere aceptar a Cristo, así ponga su mano en alto unos segundos. Alguien de los miembros de la iglesia, de los servidores de la iglesia, va a ver su mano levantada. Levántela si necesita aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, si necesita reconciliarse con el Señor. No la baje inmediatamente que la levanta, sino que manténgala unos segundos ahí en alto. Queremos orar con usted y por usted.
Cuando alguien vea su mano levantada, alguno de los servidores o servidoras de la iglesia se le va a acercar para orar con usted y por usted. Y si usted es una de las personas que ha decidido hacerlo, si es que hay alguien en esa condición que desea aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, o si en algún momento dado este mensaje pasa a través de la pantalla del televisor y usted necesita también el toque de Dios y aceptar a Jesús como el Salvador de su vida, yo le invito que, aunque se le acerque a alguien por ahí, haga conmigo esta oración de fe y diga de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal hoy. Te entrego mi corazón y mi alma para que tú la limpies de todo pecado y de toda maldad. Purifícame, Señor, desde este día en adelante, y recíbeme en tu seno como un hijo tuyo, como una hija tuya, y dame fuerzas desde este día para ser fiel a ti hasta que tú vengas a levantar tu iglesia o me llames a tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén y amén.